Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mis compañeros y yo les presentaremos nuestro trabajo número 1, que consiste en la línea del tiempo de la neuropsicología. Los integrantes son Claudio Castro, Leandro Nakamura, Lucía Tarazona, Valery Bailón y quien les habla, Suemi Cabrera. Espero sea de su agrado. ¿Qué es la neuropsicología? La neuropsicología es la ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales y de conducta. Su enfoque es principalmente cognitivo, es decir, de las funciones que realiza el cerebro en una tarea o contexto específico. Es por esto que se entiende esta especialidad como un punto de encuentro entre la neurología y la psicología. Por esta razón, se debe tener conocimientos de ambas disciplinas, creando características y ventajas únicas. En primer lugar, es importante indicar que el objeto de estudio de la neuropsicología son las personas que han tenido daño, lesión, patología o enfermedad cerebral. De igual manera, es importante el estudio de aquellas personas que tienen un cerebro sano, es decir, es vital conocer el funcionamiento estándar o normal para poder entender un funcionamiento no funcional. Como padre de la neuropsicología tenemos a Alexander Romanovich Luria. Fue un neuropsicólogo y médico judío ruso, discípulo de Lev Semyonovich Vygotsky. Es uno de los fundadores de la neurociencia cognitiva, una parte de la neuropsicología, basado en su investigación de casos de lesiones durante la Segunda Guerra Mundial. Publicó dos de sus trabajos más importantes, que llegarían a ser la fase traumática en 1947 y función cortical superior humana en 1962. Luria falleció en Moscú el 14 de agosto de 1977 a la edad de 75 años de un ataque al corazón. Conocido como el padre de la neuropsicología moderna, el legado de Luria ha permitido una mejor comprensión del funcionamiento del encéfalo y la locación cerebral de los diversos sistemas que permiten determinadas funciones. A continuación, mi compañero Claudio Castro les explicará la primera etapa de la neuropsicología. Hipócrates, el padre de la medicina, alrededor de 400 años antes de Cristo, observando a sus enfermos, notó que cuando traían un golpe en la cabeza, no era nada raro que desarrollaran síntomas a lo que hoy se conoce como epilepsia. Guiado por sus observaciones, consideró que todas las enfermedades se deben a alguna causa natural. Describió dos tipos de alteraciones del lenguaje producto de un daño en el cerebro humano: sujetos carentes de una adecuada sonoridad de la producción del habla, a quienes denominó áfonos, y sujetos con dificultades en la elocuencia del lenguaje, a quienes denominó anaudos. Franz Joseph Gall, nacido en Tienfrombrun el 9 de marzo de 1758. Los descubrimientos neuroanatómicos realizados por Gall y Spunsheim arrojaron que la materia gris era la matriz de los nervios, mientras que la blanca fibrosa se encargaba de la conducción de la actividad nerviosa. Del mismo modo estaba organizada la médula espinal, que tenía una forma segmentada y se hacía más gruesa progresivamente. Gall descubrió también los primeros 8 pares de nervios craneales y trazó las fibras del bulbo a los ganglios basales. Alexia. Alexia se refiere a la pérdida o alteración de la capacidad para comprender el lenguaje escrito o a consecuencia de una lesión cerebral. Existen 4 tipos de alexia: la alexia central, donde se presentan problemas evidentes para la lectura en voz alta y voz baja. Alexia posterior: hay trastornos en la lectura, pero se conserva la habilidad para escribir. Alexia anterior: se caracteriza por que los pacientes pueden leer algunas palabras, pero no leer las letras que conforman las palabras. Alexia espacial: se caracteriza por una incapacidad para fijar la mirada en una mirada o en un texto. Vinculación del lenguaje y el cerebro. Las áreas Broca y de Wernicke se descubrieron a los finales del siglo XIX, con base en las observaciones hechas en pacientes que sufrían trastornos del habla. El daño a cualquiera de estos dos, causados por un derrame cerebral u otra lesión, pueden provocar problemas del lenguaje o del habla. Bueno, ahorita vamos a continuar con el periodo clásico. En este periodo, se va a caracterizar por el surgimiento de 2 puntos de vista diferentes sobre las funciones cerebrales y las alteraciones cognitivas precedentes de sus alteraciones. Ahora continuamos con la teoría de localizacionista de Paul Broca, que es la descripción de afasias por medio de la observación, como por ejemplo de los cerebros en pacientes que mostraban alteraciones del lenguaje.
El argumento principal de los localizacionistas en este área específicamente del cerebro se relacionan con aspectos particulares de la actividad psicológica, como por ejemplo Cal se basaba en la descripción de 3 tipos de afasia, la motora, sensorial y de conducción. Bueno, ahorita pasamos a la teoría holística, que se basa en el argumento principal. Las alteraciones producidas en los pacientes no son el resultado de una lesión en sí particular en el cerebro, sino de los cambios globales que ha sufrido el cerebro. Como dice Jackson, apoyando la teoría, hizo referencia a lo que él dominó como síntoma de decremento, que es la pérdida específica resultante del daño, y los síntomas de incremento. Bueno, profesor, mi nombre es Leandro Miguel Lagomora García y vengo a hablarles sobre el periodo moderno de la neuropsicología, que dura entre 1945 y 1975. Este periodo inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es debido al gran número de soldados con lesiones cerebrales, aparte donde se necesitaron más profesionales para hacer los diagnósticos y ayudar con la rehabilitación. Y en este periodo aparece el libro llamado La afasia traumática, publicado en 1947. En este libro se propuso varias teorías acerca de la organización cerebral, del lenguaje y sus patologías. Gershwin propuso una explicación de los síndromes corticales basado en anomalías de la transmisión de información. En este periodo de 1958 se crea el Instituto de Neurología de Montevideo. Y en un país, España, se crea un grupo de trabajo especializado en la neuropsicología dirigido por Barraquer Bordas. Otro de los datos es que en 1965 Gershwin hizo una publicación de uno de sus artículos más representativos. Se llama Disconnection Syndromes in Animals and Men, en donde se describió el marco desconectacionista que revolucionó la neurociencia y la neurología clínica. Aparte de esto, se formaron grupos de investigación en donde se dictaban el análisis de la organización cerebral. Claro, esto sucedió en la mayoría de los países europeos. Y para esos tiempos la neuropsicología se establece definitivamente en el área de la actividad científica. Bueno, con gusto le doy paso a nuestro compañero. Muchas gracias. Periodo contemporáneo desde 1975 en adelante. Se origina con Alexander Luria con el objetivo de profundizar el estudio de la conducta con el cerebro humano, intentando en todo momento entrelazar los procesos psicológicos con los sistemas cerebrales subyacentes. Investiga los procesos psicológicos básicos, especialmente los procesos cognitivos que subyacen en diversos cuadros clínicos relacionados con el daño cerebral. En avance tecnológico tenemos la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, profesionalización de la neuropsicología y la nueva era del trabajo, la rehabilitación cognitiva y rehabilitación neuropsicobiológica. Espero les haya gustado mucho este video. Gracias por su atención.